En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Bienvenidos. Hay momentos que se detienen en el tiempo, momentos en que un grito de gol se convierte en el rugido de todo un país. La clasificación de nuestra selección Colombia al Mundial del 2026 fue mucho más que un triunfo deportivo. Esa emoción, esa alegría desbordada, también tiene un impacto profundo y medible. Hoy vamos a demostrar cómo el fútbol es un motor de nuestra economía. Según Anato, el turismo ya proyecta un aumento de más del 20% en la venta de paquetes hacia Norteamérica. Y el comercio, de la mano de Fenalco, anticipa un incremento de hasta el 7% en la venta de televisores y productos de la selección. Esta noche vamos a explorar cómo la ilusión de un país entero se traduce en un impulso real para nuestra gente, con datos y con el corazón. Esto es, hablemos de el beneficio económico por la clasificación de Colombia al Mundial United 2026. Saludo a mis compañeros de estudio, Juan Guillermo San Martín, Juliana Montoya. Bienvenidos. Andrés, Juan Guillermo, muy buenas noches para ustedes, para todos nuestros televidentes. Mire qué importante esto, y es que además de la alegría, por supuesto, que representa para el país, para todos los colombianos, el haber clasificado al Mundial, pues exponer justamente esas cifras, esos beneficios económicos que va a tener Medellín, el departamento, el país, todas las personas que se congregan alrededor de estos encuentros deportivos para disfrutarlos, pero también para aportar a la economía. ¿Qué tal, Juliana? Muy buenas noches para usted, para Andrés, para todos los televidentes. Yo podría decir, es el cuarto Mundial que me toca vivir, presenciar y también cubrir. Y pues verdaderamente las expectativas económicas, si uno lo compara con los anteriores, son bastante importantes. Vamos a estar compartiendo unas cifras muy sugerentes sobre el número de colombianos que viajaron, por ejemplo, a Brasil, que fueron bastantes, 60.000. Se redujo mucho en Rusia, más lejos, más difícil llegar, 11.000. Y la expectativa, Andrés, Juliana, televidentes, está en que a Estados Unidos, México y Canadá viajen más de 100.000. ¿Cuáles le tocaron? ¿Cuáles mundiales le tocaron? Bueno, me tocó Francia 98, a ver, estaba casi que recién nacido. Me acuerdo patentico desde Alemania 2006. La Alemania 2006 me tocó bastante, Sudáfrica me lo disfruté mucho, Brasil, el primer mundial que me tocó. Pero que haya estado Colombia, Brasil, ¿no? Sí, y Rusia. Sí, claro. Y Rusia, sí señor. Y se espera, entonces esto va a ser muy interesante porque podríamos decir que va a ser el mundial con más presencia de colombianos en la historia. Más o menos 1.300.000 personas viven en Estados Unidos. Hay mucha expectativa por lo que, digamos, esos viajes, aunque el trayecto es mucho más largo, hay muchas más frecuencias aéreas, por ejemplo, que al Brasil, y esto facilita mucho la llegada de connacionales a países o a estados, en países como los Estados Unidos, como la Florida, como California, como Boston, en fin, donde se espera la selección Colombia tenga su sede. Eso se va a definir en el sorteo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington. Lo que ya sí se empezó a definir, Andrés, Juliana, es la boletería. Vamos a estar explicando, son 4 fases de compra y justamente hoy empezó la venta preferencial y vamos a estar contando esas fechas para que tengan en cuenta las personas que quieren viajar. Las dinámicas son distintas. Estados Unidos, Canadá requieren visa, México no, y todo dependerá del sorteo. Puede que a Colombia le toque, por ejemplo, un grupo donde los partidos se pueden jugar en México, podrían viajar más fácil, como puede que le toque en Estados Unidos o Canadá, donde ahí sí ya va a estar el requisito de la visa, además los costos. Pero me van a corregir ustedes si yo me equivoco, pero yo creo que este va a ser uno de los mundiales más comerciales en la historia, y prueba de ello es que se aumentó el número de participantes en la cita orbital y seguramente la ubicación de cada país va a ser muy estratégica, porque hoy lo que le interesa a la FIFA en materia de merchandising es que se llenen los estadios. Entonces, si usted se lleva a la selección Colombia al Canadá, no va a tener el mismo impacto que si se la lleva a un estado como los que mencionaba al principio, como la Florida, como Massachusetts o como California. Claro. Pero sí. Disculpen, los interrumpo, pero también hablamos no solo de las personas que van a viajar, o sea, la economía también se mueve incluso desde los colombianos aquí, que van a ver el partido, que se van a disfrutar esos encuentros en la calle con los amigos, que van a aprovechar también ese comercio. Desde aquí también
también se va a mover muy fuerte la economía. Totalmente, y disparada, por ejemplo, la venta de televisores. Se espera un pico bastante alto hacia final de año, comienzo del año, que eso nunca falta. Y las camisetas del centro, sin duda, hay que esperar, Andrés. No sé si usted tiene a Dairo Moreno ahí en la lista. No creo que llegue. Pero puede que esa camiseta 17 sea una de las más vendidas. Pero ¿será que sí llega al Mundial? Vamos a ver. Bueno. De toda esa expectativa vamos a hablar en estos próximos 60 minutos y también vamos a hablar con la gente justamente de esos temas que estábamos abordando y si la gente cree que el hecho que la Selección Colombia haya clasificado a esta cita orbital del fútbol pues vaya a mejorar, a beneficiar la venta de electrodomésticos, la venta de viajes, de turismo o que se incrementen las ventas en las agencias de viaje o en los comercios que tienen que ver con las camisetas y el merchandising de la Selección Colombia. Esto respondieron. Claro, eso es natural porque pues solamente póngase usted a pensar en la gente que compra el televisor para ver el Mundial. De manera directa con las agencias de viaje porque muchos de pronto sin duda queremos ir a acompañar la selección, ¿cierto? Cualquier tipo alusivo a la Selección Colombia incrementan las ventas, ojalá que así sea. Pues porque van a tener mayor productividad, mayor aumento de las ventas, obviamente al ver más público, al ver más gente, van a vender aún más. Pues anunciaron la nueva, la 2026, que es muy bonita, va a ser un reconocimiento a Gabriel García Márquez, entonces se va a vender demasiado y se va a beneficiar mucho la gente. De pronto las agencias de viajes sí, de pronto al comerciante informar no tanto, ya que muchas veces funcionarios de espacio público, Secretaría de Espacio Público, no deja trabajar en los espacios como tal. Hablemos de... Veamos las opiniones de las personas, los hinchas del fútbol de la Selección Colombia, pues que ya añoran que sea junio del 2026 y que empiece el Mundial, el séptimo Mundial, la séptima participación de una Selección Colombia de mayores en una cita orbital. Momento para nuestra primera invitada de la noche. Vamos a conversar sobre todos estos temas comerciales, el comercio, cómo se maneja también toda esa expectativa en un sector tan tradicional como el de Guayaquil, como el del Hueco, en pleno centro, en pleno corazón de la ciudad. Y por eso tenemos como invitada a Janet Zuluaga, ella es la presidenta de Aso Guayaquil. Muy buenas noches, presidente. Bienvenida. Buenas noches, feliz de estar aquí compartiendo pues también esta alegría que vive el país en general en relación con el fútbol y bueno, desde el sector de Guayaquil también con muchas expectativas sobre lo que será esta dinámica de mundial el próximo año y que desde ese año esperamos que empiece a impactar positivamente. Hablaremos con usted, pero también tenemos otro invitado, Julián. Así es, también nos acompaña esta noche Juan Pablo Valenzuela, el expresidente de Asobares, otro sector de la economía que también se ve fuertemente impactado, por supuesto, de una manera muy positiva con este tipo de eventos, el Mundial, el próximo año. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. Hola, un saludo para todos los televidentes, a ustedes allí en el set. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos pensado en todos los sectores, no solamente en los que viajan, sino en los que van a ver los partidos desde acá, que ese también es un muy buen plan, ¿no? Pero ese plan empieza por ejemplo, comprar la camiseta. Y eso para ustedes allá en Aso Guayaquil va a significar también de alguna manera dinamización del mercado, no solamente con la camiseta, sino con algunos otros artículos relacionados como con esas festividades, si se quiere, que se arman en torno a ver un partido de la Selección Colombia. Claro que sí, nosotros hablamos de que se mueven tres líneas, especialmente cuando hay toda esta fiesta deportiva, especialmente la de fútbol, que es la que más mueve como la fibra del ciudadano, del común y corriente, y esas tres líneas son la que tú decías, todo lo de camisetas, línea deportiva, vestuario, pero muy enfocado en la línea de camisetas. La segunda es todo lo de electrodomésticos, también pues tecnología y electrodomésticos, y la tercera línea es todo lo de rancho y licores, que eso ya sí es muy propio ya de los días de la fiesta del fútbol, de cómo la gente se aprovisiona o se programa para hacer esa fiesta, los que no van a viajar, cómo lo van a vivir acá, y eso pues también impacta positivamente a ese sector de Alhambra, que es donde tenemos el corredor de las cigarrerías, licoreras y demás. Las distribuidoras. Janet, pero hagamos un recuento de pronto cómo ha sido ese registro histórico, digamos, en materia de ventas en anteriores mundiales, cuando Colombia ha participado también de
pronto ustedes han contabilizado esas cifras, cuánto ha sido el incremento en esas ventas en esos encuentros. Sí, justo conversábamos con nuestros comerciantes de esa línea específica de la de camisetas, por ejemplo, y ellos nos decían que en anteriores mundiales las ventas se duplicaban hasta en un 100% en la línea de camisetas. En esta, digamos que hay una expectativa más moderada, más o menos entre el 40% esperan que se incrementen las ventas, teniendo en cuenta pues que de todas maneras hay un tema de comercio. Nosotros medimos el comercio formal, pero también hay un importante índice de comercio informal en el sector que se ha disparado mucho más en los últimos años, entonces obviamente pues eso va a entrar a competir entre quien vende de manera formal y legal y de hecho original o quien está vendiendo pues en la calle. Obviamente hay comercio para todos y eso es parte de la dinámica y de los aspectos, digamos, relevantes y atractivos del centro, es que pues no solamente hay comercio formal, sino también informal. Aprovecho para preguntarle a Juan Pablo, ellos, ¿qué expectativa tienen ustedes en Asobares, todos los gastrobares, bares, restaurantes, en cuanto a la oferta y los horarios también que se esperan pues sean benevolentes con el comercio de los partidos? Bueno, Andrés, pues digamos que nosotros la estimación que estamos haciendo es que en la celebración del Mundial del próximo año las ventas pueden tener un incremento en promedio de un 50%. Y eso se explica de la siguiente manera. Los partidos, afortunadamente, pues el hecho de que se haga, digamos, en este hemisferio, se haga el Mundial, eso tiene un efecto directo, digamos, en el consumo y en la posible celebración y transmisión de los partidos en los establecimientos públicos. Los partidos, según estuvimos investigando, se van a llevar a cabo en horarios de 11 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la noche. ¿Eso qué va a significar? Sobre todo los partidos de las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, van a permitir que hayan unos momentos de consumo adicionales a los que ya pues, existen en los establecimientos y va a ser muy beneficioso justamente si se transmiten en esos horarios partidos de Colombia, porque las personas van a salir temprano a disfrutar de la fiesta del fútbol y probablemente se van a quedar o disfrutando, celebrando, o las personas que no iban a ver el partido igual van a llegar en esos horarios nocturnos. Por lo tanto, la franja y el margen en que se puede mover esos incrementos de ventas puede estar entre el 30% y hasta en un 100%, señalando sobre todo esos partidos que se van a llevar a cabo en horarios no habituales de consumo, como lo podrían ser finalizando la tarde y ya en las horas de la noche. Partidos que se hagan en horarios de la noche, pues van a ser supremamente beneficioso, pero destaco justamente los que van a invitar a que las personas lleguen temprano a los sitios a disfrutar de la transmisión de los partidos. Para nosotros siempre el fútbol ha sido un dinamizador increíble de lo que es el entretenimiento nocturno, pues es simplemente preguntarle a la gente que disfruta bastante de ver las transmisiones del fútbol colombiano, del fútbol mundial en los establecimientos nocturnos. La fiesta se vive de otra manera, el hecho de tener una atención especializada, el servicio, salen promociones especiales, descuentos, el combo de la picada con la cerveza, con el licor. Entonces digamos que la gente va a obtener resuelto lo que tiene que ver con su servicio, con el consumo de alimentos y bebidas, y pues se va a poder dedicar a disfrutar de fútbol. Entonces esa es nuestra estimación. Por supuesto, muy contentos de que la Selección Colombia esté en el Mundial. Eso tiene un factor importante y muy clave también, porque las personas que no viajan pues probablemente van a preferir ver esos partidos en los establecimientos públicos. Yo tengo una pregunta para ambos y es el impacto de la actual economía colombiana. Y bueno, vengámonos, digamos, a lo particular. La economía aquí de Antioquia y de Medellín no está bien el país económicamente. ¿Ustedes creen que eso de pronto va a menguar un poco lo que pase o esa efervescencia que genere de alguna manera el inicio y la participación además de Colombia en el Mundial? Pues yo creo que definitivamente el 2026, que es un año además electoral, siempre esos años electorales contraen un poco la economía, especialmente en esos bienes de consumo como los que vendemos, que no son de primera necesidad, como los que vendemos en el sector del hueco. Y lo que esperamos es que, al contrario, en este año electoral, donde probablemente las ventas tienden a bajar y que ya venimos en una economía con unas tendencias a la baja sobre esta línea, especialmente vestuario y calzado, que es una de las líneas más aporreadas durante los últimos años, pues lo que esperamos es que sea como un respiro, o sea, que esta entrada del Mundial
permita que las cifras se logren compensar un poco y, digamos, ayude al comerciante a que no sea un año tan difícil. Digamos que lo único que vemos en esto es una experiencia y una expectativa muy positiva de que sirva para las ventas y para mejorar obviamente la economía, porque recordemos pues que Guayaquil, pues obviamente hablamos de ventas, de comercio, pero detrás de eso pues hay una cantidad de empleos que se generan, una cantidad de empresas que generan dinamismo a la economía de la ciudad. Entonces es muy importante para nosotros que la fiesta del fútbol se viva y que vaya a dinamizar la economía de manera positiva. Juan Pablo. Sin lugar a dudas, nosotros lo que hemos visto justamente con el avance de la economía en Colombia es que las dinámicas de consumo se han venido modificando, tanto en lo que tiene que ver con la frecuencia de consumo, es decir, las personas ya no salen con la misma frecuencia a disfrutar de establecimientos como bares y restaurantes como podría haberse pensado en los años posteriores a la pandemia, año 2022 específicamente. Y en lo que tiene que ver con el ticket de consumo, pues si bien pueden estar saliendo, pues digamos que esa capacidad adquisitiva se ha visto mermada y eso ha afectado directamente el consumo. Si ya lo analizamos, digamos, en lo que corresponde a este corto plazo y yéndonos hacia el mundial, pues ahorita tenemos dos situaciones específicamente en nuestro sector, que es lo que tiene que ver con, aparte de esa dinámica de consumo, con el impacto de la reforma laboral que ya está aplicándose en nuestro sector, que más o menos está incrementando nuestro costo laboral en un 25%. Y pues no me quiero pronunciar pues específicamente con algo hipotético, pero pues con este tema de la discusión de la ley de financiamiento o reforma tributaria, pues nosotros también estamos bastante preocupados, pues que eso básicamente lo que va a hacer es que toda la cadena de valor del sector de bebidas, específicamente de bebidas alcohólicas, se va a ver impactado en promedios en esos incrementos aproximadamente en un 30%, y en últimas se aumenta el precio final del consumidor y volvemos a lo mismo al principio, la dinámica de consumo también se va a ver afectada directamente. Entonces creemos que pues podría ser un bálsamo, pero pues yo sí no soy tan optimista en que específicamente pues el tema del mundial vaya a menguar los impactos que ya hoy la industria está teniendo y que esperamos no sean tan catastróficos como podría ser cuando se pudiese adoptar una reforma tributaria. Bueno, aquí en Hablemos de, por supuesto, también le damos voz a los ciudadanos, a las personas que también tienen inquietudes sobre este tema económico. Los invitamos a ustedes, Janet o Juan Pablo, a que respondan esa inquietud, esa pregunta que tienen nuestros televidentes. ¿Cómo se pueden preparar los negocios locales de cara a la clasificación de Colombia al Mundial? Hablemos de... Bueno, pues yo creo que los negocios locales, pues, y además yo pienso que esa chispa paisa hace que nos adaptemos y adecuemos muy fácilmente nuestras líneas de negocio a la temporada, y el sector del hueco, digamos que es como una muestra de eso. Vos ves en enero un local que es temporada escolar 100%, pero luego vas en octubre y es solo Halloween, y un mes después es 100% Navidad. Entonces eso hace que nos adaptemos fácil y que el mercado se preste para que se dinamice de manera positiva con esa adaptación de nuevos artículos. Entonces lo que sentimos es que el comerciante lo que va a hacer es apropiarse de la estrategia, tener cosas muy llamativas. Estamos obviamente desde el comercio formal y presencial también con otra línea de competencia muy fuerte, que es toda la virtualidad de todo el comercio en línea, de todo lo de plataformas. Entonces pues obviamente tenemos que hacer y convertir esa experiencia del cliente de comprar en algo realmente muy llamativo, muy espectacular, para que pues podamos competirle a esas otras dinámicas que vienen existiendo en el mercado. Y a veces digamos que nuestros comerciantes tienen los dos mundos, el mundo digital pero también el mundo presencial. Entonces en una parte se ve y allá se concreta la venta, pero seguimos creyendo en el valor de la experiencia que le puede otorgar un establecimiento de comercio al cliente cuando va a hacer esa compra presencial, el tocar, el mirar la calidad, el poderse probar, el tener la compra de manera inmediata y no esperar a que te llegue. Entonces ahí hay que seguir apostándole a potencializar todos esos beneficios de la compra presencial, y sabemos que nuestros comerciantes lo van a hacer muy bien, pues con unas expectativas moderadas, pero va a ser un momento positivo. Eso me da pie a una pregunta también para los dos, y es: ¿cómo hace el comerciante para, uno, anticipar y dos, calcular de la mejor manera? Porque se le puede quedar un saldo importante y entonces más bien la ganancia se le puede convertir en pérdida. Lo mismo en el caso de los gastrobares y bares.
la cantidad de insumo que tengan de bebidas, por ejemplo, cómo anticiparse y cómo hacer un cálculo y sobre todo con el contexto actual de la economía colombiana. Bueno, desde Aso Guayaquil, desde los comercios de Guayaquil, creo que siempre es un juego a riesgo. Lo vivimos en los mundiales pasados donde había unas altas expectativas, entonces los comerciantes se provisionaron mucho de este tipo de elementos y luego veíamos los remates de este tipo de artículos. Sin embargo, pues creo que es parte del juego del comercio donde ellos lo prevén en su gestión de cómo va a ser la dinámica comercial. No hay unas cifras, no hay algo mágico pues de decir prevemos que es esto y si llega a tal, yo creo que van a tener lo mismo, así como tenemos una expectativa moderada, yo siento, y hablábamos hoy con ellos y nos decían, por eso no nos atrevemos a decir que un 100% porque puede haber una expectativa muy alta, pero vamos a ser un poco más cautelosos, tal vez en ir pidiendo o ir comprando a medida. No todo en una sola, aunque digamos eso puede aporrear un poquito el tema de costos o de ganancia o de rentabilidad en la venta, pero digamos que si hay una compra más moderada, una inversión más moderada con miras a que no vayamos a tener posteriormente un stop muy grande que luego pues les lleve a pérdidas. Juan Pablo. Bueno, frente a esa previsión de la operación que puede tener uno durante esas fechas importantes como las transmisiones de los partidos de fútbol, pues digamos allí primero que todo es muy importante remitirnos a las experiencias previas, los mundiales, pues si bien no tenemos pues un mundial hace ya pues a 7, 8 años, pero sí también la celebración de finales del fútbol colombiano y digamos esas fechas que son muy importantes en nuestro calendario donde los empresarios han tenido la capacidad de tomar medidas de preparación y adaptación a esas específicas operaciones. Por ejemplo, pues aquí hay una situación importante, es que el licor, las bebidas alcohólicas no son perecederas, entonces digamos que estoquearnos, pues digamos que per se no es un problema, pero sí, por ejemplo, adaptación en lo que tiene que ver con la oferta que tiene de comidas, por ejemplo. No, muchas veces restringe la cantidad de productos que usted tiene en la carta de comidas para poder, digamos, atender de una buena manera, no en la planeación de los tiempos de preparación de los platos y demás, y simplemente tener una oferta muy limitada que en masivo pueda ser bien producida y que no vaya, digamos, a tener situaciones allí de problemas en el servicio o de, digamos, quedarnos de más de alimentos, de carnes y demás, pues que de pronto pueda traer algunas situaciones. Básicamente así funciona, sobre todo haciendo referencia a las fechas especiales y a veces se limitan los menús que usted pueda tener disponibles a como los podría tener en una fecha normal. Bueno, mencionábamos hace unos instantes justamente esos antecedentes, digamos, económicos en cifras que habían representado anteriores mundiales, pero justamente Juan Guillermo San Martín nos tiene un compilado de todas esas cifras. ¿Cuáles son esos registros que se tienen, Juan, esas cifras más importantes que se registraron en mundiales anteriores? Juliana, vamos a tomar como base los dos mundiales anteriores donde ha estado Colombia, el Mundial de Brasil 2014 y el Mundial de Rusia 2018. Recordemos que Colombia no fue al Mundial anterior, al de Qatar. Vamos a hablar de cifras microeconómicas, pero también vamos a ampliar un poquito el panorama a lo macroeconómico, a ver cómo estuvo el comportamiento de la economía colombiana y la economía mundial durante esos periodos 2014-2018. Vamos a revisar entonces en nuestro videoball esas cifras de la derrama económica, de las utilidades que generó para la economía colombiana esa cita orbital. Miremos entonces primero el Mundial de Brasil 2014, un mundial que lo teníamos muy cerca. De hecho, hay un estadio donde se jugó el Mundial que era casi que frontera con Colombia, el estadio de Manaos en el Amazonas, bastante cerca, y muchos colombianos viajaron hasta Brasil a ver el Mundial. Sin embargo, estos son los datos de la economía colombiana, el comportamiento económico durante ese periodo, durante ese mes de mitad de año donde se jugó este Mundial. 4,7 de gasto de consumo final, es decir, colombianos que emplearon dinero de su salario para disfrutar de estos diferentes eventos que hemos mencionado, para ver el partido en un bar, en un restaurante, para verlo con sus amigos, reunirse en los hogares y para comprar artículos relacionados al tema del Mundial, la camiseta de la selección, la bubucela, todo lo que hace parte del folclore del fútbol.
un 4,4% el aumento en el consumo de los hogares, es decir, más personas que decidieron en este caso gastar dinero de base del hogar que lo tenían para otros gastos o que les sobraba para algún tipo de actividad relacionada al Mundial de Fútbol. Un incremento bastante notorio entonces, si lo podemos poner en este término, en dinero empleado para disfrutar del Mundial de Fútbol. Y en general el crecimiento de ese año fue un crecimiento bastante bueno, el 4,6% del Producto Interno Bruto. Importante también cómo jalonó la economía, el sector comercio, el sector del entretenimiento durante ese año 2014. Y este dato es importante porque no solamente ganó el país, sino que también la Federación Colombiana de Fútbol, porque al clasificar en Brasil ya daban un porcentaje solamente por el hecho de estar en el Mundial. De hecho, ya les voy a contar, pero la Selección Colombia recibirá dinero con el solo hecho de clasificar, y además por pasar la fase de grupos dieron más dinero, y por llegar a cuartos de final, siendo posteriormente eliminados por el anfitrión Brasil, dieron también un dinero. En total sumó 14 millones de dólares. Eso en dinero colombiano son 54.000 millones de pesos que le ingresó a la Federación Colombiana de Fútbol solamente durante ese mes del Mundial de Brasil. Vamos a ver el Mundial de Rusia. Las cifras no fueron tan altas, nuevamente por la lejanía, por lo difícil que era para los colombianos viajar a Rusia, también por las restricciones del país. Sin embargo, también los aumentos en la economía fueron considerables. El sector de los electrodomésticos es muy importante también, por ejemplo, cómo se dinamiza este sector, la venta de televisores especialmente, creció en un 5,7% en el 2018. Esto a principios de 2018 y se consolidó en mitad de año cuando se jugó el Mundial. También aumentó el comercio en general, un 3,2%, son las cifras que nos comparten FENALCO. Y en este caso el crecimiento del Producto Interno Bruto no estuvo tan bueno como hace 4 años, como en el 2014, pero fue un crecimiento del 2,7%. En este caso la Selección Colombia avanzó menos que en Brasil, y por eso el dinero recaudado para la federación fue de 12 millones de dólares, un total de 46.000 millones de pesos. ¿Cuáles son las expectativas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? Vamos a ver en nuestro siguiente gráfico algunos datos entonces que tenemos ya de expectativas que se hacen en el comercio. Según FENALCO Antioquia, para el Mundial que se va a jugar en Norteamérica, la expectativa está del 7% en el aumento de televisores. Es más, si comparamos esta cifra con la del Mundial de Rusia 2018. Y también se espera un crecimiento que oscile entre el 15 y el 30% en el aumento de los viajes, de la venta de paquetes turísticos, sea para México, sea para Canadá y Estados Unidos. Y la selección, ya por el hecho de clasificar, recibirá más de 9 millones de dólares solamente por estar en esta cita orbital, y como lo venía contando, si avanza recibirá más dinero. El costo de la Selección Colombia, este dato me pareció curioso y quería compartirlo. La nómina, la plantilla de la Selección Colombia vale esto, 1,2 billones de pesos. Es decir, con lo que le pagan a toda la Selección Colombia podrían construir o podrían financiar una tercera parte del metro de la 80. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Varios aspectos ahí a tener en cuenta. Uno de ellos que me llama mucho la atención, la venta de televisores. Hoy la dinámica es distinta y muchos ya no están viendo transmisiones deportivas o de partidos de fútbol puntualmente a través de televisores, lo están viendo a través de los celulares, de las tablets. Ustedes también esperan incrementar la venta de esos artículos, me imagino. Sí, por eso nosotros incluso lo metimos en una misma bolsa, porque pues si bien tenemos unos corredores específicos de electrodomésticos como el sector de Colombia, donde están todavía asentadas varias casas de electrodomésticos muy tradicionales de la ciudad, pues lo medimos tanto, y por eso nuestra cifra es un poquito más generosa, no del 7 sino del 20, entre el 15 y el 20, porque metemos en la misma bolsa electrodomésticos, ya nos hacemos alusión específicamente a televisores, pero también todo lo que tiene que ver con parlantes, porque también la gente se compra el parlante para ponerle y amplificar el sonido, quien lo quiere ver pues como de una manera más comunitaria, de pronto más amplia. Los celulares, todo esto, ahora también están muy de moda como los videoproyectores, los mini videoproyectores. Entonces hay gente que, o en esas nuevas dinámicas de cómo están conformados los hogares, pues muchas personas viven solas, entonces ya ni compran un televisor, sino que se compran un
un mini proyector que lo sincronizan con su celular o con su PC y simplemente lo proyectan en una pared de su vivienda. Entonces eso genera otras dinámicas. No compramos televisor, pero entonces nos compramos un videoproyector, compramos una barra de sonido o una cabina de sonido mucho mejor. Entonces hay otras dinámicas y por eso nuestra cifra es un poquito, digamos, con una expectativa más alta asociada a tecnología también. Yo tengo una pregunta para Juan Pablo y es una pregunta que siempre me he cuestionado. En el tema de los bares y las discotecas, por ejemplo, tienen que pagar los derechos de autor a Saico y a Simpro. En el caso de las transmisiones por televisión, ¿los bares, gastrobares van a tener que pagar algún tipo de derecho adicional a esas transmisiones o no es así, Juan Pablo? Andrés, usted toca ahí un tema bastante coyuntural. Resulta que en Colombia existe, digamos, una regulación que justamente protege esa retransmisión al público de esas producciones de televisión. En este caso pues sería el tema de la televisión pues, del Mundial, de los partidos de fútbol. Hay una entidad que se denomina AGEDA Colombia, que digamos es la encargada caudar, digamos, los derechos de esas producciones de televisión. No obstante, allí pues todavía persisten ciertos vacíos y también en ejercicios prácticos. Desde hace varios años, digamos, que no se está haciendo esa actividad de cobro. Entonces la respuesta queda como muy en el aire. En teoría sí hay determinados cobros que a los que los comerciantes eventualmente podrían verse obligados, pero digamos que en efectos prácticos no se hacen hace varios años. Entonces esa es como la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, términos económicos y de interés. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en este análisis, esta expectativa que se ha generado a partir de esta semana, a partir de la clasificación de la Selección Colombia a la cita orbital del año entrante. Muchas gracias a ustedes, pues desde el sector de Guayaquil, siempre felices de compartir estos espacios y con toda una expectativa muy alta, muy buena, de que esta fiesta del fútbol pues también impacte de manera positiva la economía de los hogares antioqueños. Bueno, Janet, Juan Pablo, muchísimas gracias y pues nosotros vamos a hacer una corta pausa en Hablemos de, pero ya regresamos con más detalles, la economía que se va a mover alrededor de la clasificación de Colombia al Mundial. Ya regresamos. Hablemos de... Yo cocino rico, claro que Juan hace un arroz delicioso. Hay una guerra entre Cristian y yo, pero vamos a decir que Cristian. Laida, definitivamente, porque tiene una cantidad de trucos que ha aprendido durante todos estos años. No voy a dar más detalles. María Adelaida, indudablemente, pues tiene programa de cocina, ha cocinado toda la vida. Lo que pasa es que es hambrienta. Medellín pidió más tiempo y los escuchamos. Por eso el 50% de descuento sigue hasta el 15 de septiembre. Barak, Redimidos, Alex Campos, Tercer Cielo, Miel San Marcos y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. Conectando corazones. Solo en lataquilla.com.co o en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento. Hablemos de... Pues lo primero que pensaría es en los costos.
Y ya después de los costos, el papeleo sería pues cosa ya de segundo plano. Creo que lo siguiente sería pensar en los costos y ya en los costos incluir el tema de la visa y la salida, pues, y lo que tiene que ver con eso. Pero inicialmente la emoción de ver a Colombia en un mundial creo que puede superar muchas de esas cosas. No, hay muchos paquetes que benefician, hay muchos paquetes de la empresa y eso creo que está más fácil que otra cosa ahora mismo. Pues sí, pensaría en bastantes cosas, pero en disfrutar sobre todo. Los costos de que en este momento la economía para uno pues es pesada. Primero los trámites del papeleo. Hablemos de... Continuamos en Hablemos de, bueno, veíamos ahí entonces a los ciudadanos algunas de esas principales preocupaciones en caso de que tuvieran justamente esa oportunidad de viajar al Mundial, a ir a ver a la Selección Colombia, por supuesto a todas las selecciones que van a participar, y hablan mucho del tema de los costos y los trámites. Cuando a uno le tocan el bolsillo, yo creo que es lo que más le preocupa, los recursos que tiene que destinar. Pues justamente para hablar sobre este tema saludamos a esta hora a Diego Álvarez, eres gerente de Univiajes. Diego, bienvenido a Hablemos de. Contemos un poco desde cuándo entonces empiezan las personas, digamos, a planear, quienes tienen la oportunidad empiezan a planear, a averiguar sobre la posibilidad de cómo irse para Estados Unidos al Mundial y hacer esos trámites. Bueno, muy buenas tardes y una para todos los televidentes de Telemedellín. Cordial saludo, Juliana, Andrés, Juan Guillermo, todo el equipo de Telemedellín. Yo creo que la gente ya tiene expectativa del viaje. De hecho, nosotros ya tenemos consultas directas para que la gente empiece, digamos, a ahorrar o a pagar el plan. Lo que sucede es que, a ver, la mayor parte, digamos, de los viajeros colombianos, pues tenían la expectativa de la clasificación de la Selección Colombia, y en este momento, pues con la clasificación, definitivamente, por lo menos en nuestro caso, los programas más fundamentales van a estar siguiendo a Colombia. ¿Qué sucede? Que el sorteo básicamente va a ser la primera semana de diciembre. Entonces, a pesar de que ya se sabe en qué ciudad se van a jugar y todo, pues en términos generales en el Mundial, los equipos todavía no saben en qué ciudades van a jugar, porque hay un sorteo. Ese sorteo se hace con base, digamos, van a haber 48 equipos, y van a ser básicamente unas cabezas de serie. Esas cabezas de serie van a ser los 3 equipos, digamos, anfitriones, más los 9 que estén primero rankeados en el ranking FIFA. Eso van a ser las cabezas de serie. Y luego viene un bombo 2, que seguramente Colombia es muy probable que esté en ese bombo 2, bombo 3 y bombo 4, ¿cierto? Entonces, no sabemos dónde va a jugar Colombia. ¿Qué implica eso? Que en este momento nosotros podemos tener, y de hecho lo tenemos, unos presupuestos estimados de cuánto puede valer el plan, pero esos costos pueden variar dependiendo de la ciudad donde se juegue, porque la hotelería puede variar. No es lo mismo un costo de una hotelería en una ciudad X a una ciudad Y, como también los impuestos básicamente de esas ciudades son distintos. Hay ciudades americanas donde el impuesto puede ser del 4 o 5%, otras ciudades americanas donde el impuesto puede ser del 10 o 11%. Entonces, eso influye. A nosotros nos interesa sacar un plan que esté ajustado a la realidad. Nosotros en este momento lo que le decimos a la gente es, tenemos unos precios orientativos, tenemos una estructura del programa como lo hemos hecho en otros eventos, pero definitivamente los precios definitivos lo vamos a ver después del sorteo, porque además los desplazamientos internos son importantes. Yo estaba escuchando ahora y, a ver, en realidad, por lo menos, no sé, ustedes me corregirán, pero dentro de lo que tradicionalmente se ha manejado, el sorteo es totalmente aleatorio, pues en teoría, digamos, es a la suerte. A Colombia le puede tocar jugar contra un equipo fuerte europeo o le puede tocar jugar contra un equipo anfitrión, si es con uno de los cabezas de serie. En ningún caso, por lo menos ha sido así históricamente, contra un cabeza de serie que sea Argentina o Brasil, que serían, digamos, como los que están de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasaría allí? Si le puede tocar en cualquier grupo, podría haber, ningún equipo juega 2 partidos en una misma ciudad. Entonces quiere decir de que hay grupos incluso que pueden jugar
un partido en Canadá, un partido en Estados Unidos, o un partido en México y un partido en Estados Unidos, y el otro puede ser en cualquiera de los dos países. Entonces, hay grupos que son así. ¿Eso qué implica? Que la parte operativa, por lo menos para nosotros, es más compleja. Es más compleja porque así las distancias aéreas relativamente estén en zonas de vuelos de 45, 50 minutos más o menos. El solo hecho de jugar en dos países diferentes implica un trámite migratorio que seguramente pues es estresante porque, digamos, son dos países diferentes, hay que estar con mucho tiempo antes en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el tema. Ustedes tienen un antecedente cercano, es la Copa América que se realizó en Estados Unidos. Con ese antecedente, ¿ustedes qué podrían decirle a la población? ¿Va a ser barato ir al Mundial a Estados Unidos? Yo creería que no. La Copa América no fue barata. No fue barata, la lotería fue costosa. Y en general, a ver, Estados Unidos tiene mucha infraestructura, eso es una ventaja que tiene en términos de hotelería, en términos de aéreo, etcétera. Eso es una gran ventaja, a diferencia de Brasil, que Brasil tuvo problemas de conectividad y toda esta cuestión a nivel interno. Pero, de todas maneras, según lo que se vivió en la Copa América, no va a ser muy barato, digamos, un plan, por lo menos un plan. ¿Pero por qué? ¿Por trayecto aéreo, por hotelería, Mira, por el precio del dólar? O sea, el precio del dólar, no sé cómo, pues yo creo que no sé cómo se va a comportar el dólar en ese momento, no sé qué tanta implicación pueda tener la desertificación, si Colombia lo desertifican, si el dólar se dispara, todas las políticas que están planteando, no sé, esa parte realmente hay analistas económicos que han acertado, otros no aciertan tanto. En este momento el dólar incluso está más barato que el año pasado. Pero más allá de eso, un hotel que hoy puede costar más o menos $150 se puede subir a $500 tranquilamente, pues estoy hablando de un hotel 4 estrellas promedio. Se puede subir a $500 o $400 la noche, básicamente en unas determinadas ciudades en Estados Unidos. Las distancias en Estados Unidos no son cortas, o sea, en una ciudad tú llegas, es más barato en algunos casos alquilar un carro incluso que tomar un Uber. Por ejemplo, en Miami las distancias son relativamente largas, una carrera de un Uber puede valer $40 o $50 tranquilamente, dependiendo de la zona donde usted esté. En cambio, alquilar un carro, digamos, puede ser más económico por día. Lo que pasa es que no todo el mundo, digamos, se defiende para manejar un carro en Estados Unidos. Hay gente que ya está habituada y que pues no tiene problema con eso porque ha viajado muchas veces. Entonces, yo creo que eso va a depender mucho de eso, pero solamente le doy esta referencia. Ahora estaba escuchando a Juan Guillermo los análisis que él estaba haciendo y efectivamente la FIFA espera que Colombia sea una de las 5 selecciones que más gente lleve a los estadios. No sé si va a ser la segunda, si la tercera, no sé en qué puesto va a estar, pero está en el top 5, esa es la realidad. Y hay unas boletas que son de hospitality, o sea, hay unas boletas que son, digamos, como de otra categoría, porque le brindan a la gente experiencias en el estadio, etcétera. Las boletas de Colombia para ese hospitality son más costosas que las de Ecuador, por ejemplo, siendo que Ecuador quedó de segundo en la eliminatoria. Lo sé porque nosotros ya la estamos pagando. De hecho, digamos, un abono para 4 partidos vale alrededor de $11.000. 4 partidos, o sea, cada boleta sale en promedio $2.600. Cada boleta. Estamos hablando de primera fase. Obviamente hospitality y la hospitality más económica, que va a ser muy bueno porque, digamos, eso se lo entregaron a una empresa americana y esa empresa americana está acostumbrada a manejar el Super Bowl y lo demás, pero ellos ponen unos estándares de servicio que están acostumbrados a que les paguen eso y ellos están suponiendo que el mercado les va a pagar eso. $11.000 por el paquete de boletas. De 4 partidos. O sea, el ingreso a 4 partidos solamente. Sí, pero estoy hablando hospitality. Okay. Las boletas normales, ¿qué son boletas hospitality? Las boletas hospitality son, o sea, por decir algo, la FIFA de 70 a 80 mil personas en un estadio determina un porcentaje que lo vende con una categoría especial que son hospitalidad. Esa categoría especial le brinda a las personas la posibilidad de entrar a unos salones VIP donde la gente tiene bebidas, tiene comidas, tiene espectáculos y demás. En otros mundiales, por ejemplo el de Brasil, el de Rusia o el de Qatar, la boleta más barata hospitality podía valer $800, $900 en primera fase. Aquí para la boleta más económica hospitality en Pavilion, porque es la categoría, digamos, que pusieron ellos, vale alrededor de $2.500 para el fútbol, pues para el mercado colombiano.
o para la afición, $2.500 para los partidos de Colombia, $2.500 promedio por partido, en primera fase. Sí, 10 millones de pesos. Sí. Ahora, que las otras boletas, que son boletas ya normales, obviamente sí salen a otros precios, pero las personas tienen que clasificar, tienen que inscribirse. En este momento, por ejemplo, la apertura de ventas de boletas no va directamente, digamos, siguiendo una selección en particular, sino que tiene que escoger una ciudad puntual de donde va a haber los partidos. En cambio, el Hospitality sí, vos de una vez puedes escoger qué selección te interesa ver. Estamos haciendo como referencia si la sede fuera en Estados Unidos, pues si es en Canadá, por ejemplo, más caro. No, yo creo que eso lo estandarizan. Estoy hablando de las boletas la estandarizan. Pero los desplazamientos, por ejemplo, aéreos. Pero los desplazamientos aéreos pueden variar, claro, pueden variar totalmente, pueden variar. Ese es el tema, ¿cierto? O sea, es lo que no tenemos claridad en este momento de esos costos. Uno puede tomar estimativos, apenas las aerolíneas y los hoteles están definiendo tarifas, hay cosas que todavía no se saben. Entonces, nosotros tenemos unos presupuestos estimados, pero naturalmente que nosotros que le decimos a la gente, si usted quiere empezar a pagar el plan ya, nosotros perfectamente le decimos un orientativo. Le vamos a dar la prioridad como un precio pionero. Le vamos a dar la garantía que cuando salga digamos, sepamos exactamente dónde va a jugar Colombia y todo lo demás y ratifiquemos completamente el programa, le decimos, señor, este es el plan ya definitivo. Puede que el plan suba o baje, de acuerdo a lo que nosotros teníamos. Si el señor se acomoda y le pareció bien, pues continúa, y si no, le volvemos su dinero. Porque, digamos, o sea, en este momento hay una incertidumbre y no podríamos, pues, como amarrarlo a cobrarle penalidades de algo que podría tener variaciones. Yo creo que eso es lo más serio. Ahora, hay otra cosa. Nosotros, digamos, en el caso de Univiajes, nosotros actuamos, tenemos una marca que se llama Vamos A, que son los programas deportivos. Nosotros tenemos como dos empresas en una. La una es la agencia de viajes convencional y la otra es la mayorista operadora. Y la mayorista confecciona los programas de fútbol y los comercializa a través de la agencia, pero también a través de una red de agencias aliadas. Y estandarizamos unos precios en el mercado. Entonces, básicamente, pues eso es lo que manejamos. Diego, aquí hemos hablado desde diferentes perspectivas. Mencionábamos ahora que en materia económica pues el país no está del todo equilibrado en este momento, no le está yendo bien. Eso también, por supuesto, influye en el bolsillo de los colombianos. ¿Tienen ustedes en este momento una expectativa en promedio? ¿Cuántos colombianos espera, cuántos ciudadanos espera que salgan del país con motivo del Mundial? Es una buena pregunta. Yo hablaba de una expectativa como de 100.000 personas. Yo no sé, pues yo no sé si van a salir 100.000 personas de Colombia. Tal vez hay mucho colombiano que viene en Estados Unidos y que seguramente va también a ir a los estadios. Seguramente mucha gente sí querrá ir. El tema es, no sé cuánta gente va a poder conseguir la visa americana. Nosotros, digamos, porque aquí hay un tema, la FIFA siempre ha negociado con los países la flexibilización de los trámites migratorios, siempre. Eso lo ha logrado en Rusia, lo ha logrado en diferentes países. Con Estados Unidos la cosa es distinta. Por Estados Unidos, o sea, ustedes saben que las políticas ya que ha impuesto el presidente Trump son diferentes y bueno, uno no sabría cuál va a ser la posición de los Estados Unidos frente a eso. Quizás Canadá puede que flexibilice un poco más. Normalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Y yo me imagino que México también se va a acoger a eso. La FIFA siempre ha creado como una especie de trámite migratorio puntual para la gente que va a los mundiales. Crea como una especie de Fan ID, así se llamaba en Rusia, en Qatar se llamaba el Haya Card. Una visa para el Mundial. Es como una visa para el Mundial que a ti te exigen unos requisitos. Dentro de esos requisitos es que usted tiene que demostrar que usted mínimo va a ir a 2 o 3 partidos allá. Tiene que demostrar eso, que tiene las boletas compradas, que tiene hotel, que tiene una serie de cosas y que tiene la capacidad económica para ir a un mundial. Entonces, más o menos con eso flexibilizan de alguna manera los trámites migratorios. No sé si Estados Unidos pues vaya a hacerlo y no sé cómo será ya dependiendo de la relación con Colombia y demás, pues porque esos son otros temas políticos también que hay que tener presente ahí. Obviamente, digamos, el presidente Trump es un empresario y a él le conviene que vaya gente a Estados Unidos y él sabe que el público latinoamericano, pues en primera fase sobre todo, son los que más asisten a un mundial. Los europeos realmente, y sobre todo de ciertas elecciones, no van tanto a la primera fase.
van más que todas las fases finales o siguientes fases. Los que más van a la primera fase realmente son los países latinoamericanos o los países, digamos, que son novedad ir a un mundial. Entonces, esa es la realidad. Por supuesto, habrá diferencias, muchas diferencias, incluso con el más reciente mundial que fue el de Qatar, donde, por ejemplo, en el interior de los estadios no se podía consumir bebidas alcohólicas, ni siquiera una cerveza. Imaginamos que en Estados Unidos la política va a ser muy diferente. Pero vamos a una pausa. Esta conversación está muy interesante. Ya regresamos y seguimos hablando de esos beneficios económicos, beneficios en este caso para las agencias de viajes que proyectan ya el Mundial del 2026. Ya regresamos, hablemos de ello. Hablemos de... ¿Va a llover hoy? En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte. Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. Manu, Medellín tiene un excelente cubrimiento en el sistema de acueducto y alcantarillado, pero aún hay zonas a las que no ha llegado. Juanpa, no te preocupes que EPM tiene la solución con su nuevo programa de universalización de los servicios y eso lo vamos a ver el próximo programa. Nos vemos el sábado a las 3 de la tarde por Telemedellín. Esto es EPM va Camino al Barrio. Medellín pidió más tiempo y los escuchamos. Por eso el 50% de descuento sigue hasta el 15 de septiembre. Barak, Redimidos, Alex Campos, Tercer Cielo, Miel San Marcos y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. Conectando corazones. Solo en lataquilla.com.co o en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento. Hablemos de... Muy bien, continuamos en Hablemos de, conversando acerca de estas expectativas económicas que tiene nuestro país por la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a revisar más cifras sobre todas esas expectativas de viaje que se tienen en el país y también mirar, por ejemplo, el número de colombianos que ha viajado ya a mundiales y cuál es la que se tiene proyectada para este Mundial en Norteamérica. Vamos a revisar entonces estas cifras. Empecemos con el Mundial de Brasil. Hasta el momento batió el récord como el mundial al que asistieron más colombianos, nuevamente por la cercanía de los estadios, por ejemplo, ciudades con una conexión de 5 o 6 horas como Río o Sao Paulo o ciudades más cercanas como Manaos. 60.000 colombianos, hubo un crecimiento en el turismo nacional, es decir, en los colombianos que salieron al extranjero entre un 10 y un 12%. Y también en este caso los costos para ir al mundial oscilaban entre los 12 y 50 millones de pesos para quienes en ese momento viajaron a Brasil. Miremos a Rusia. Claramente se incrementan entonces los costos. Miremos entonces en el siguiente gráfico el Mundial de Rusia 2018. Viajaron 11.000 colombianos, casi que 2/3 partes menos que al Mundial de Brasil. Por la distancia, los costos y además el crecimiento del turismo también estuvo entre un 10 y un 12%. Y en este caso, para poder viajar se necesitaban mínimo 50 millones de pesos. Vamos a ver entonces en Estados Unidos cuál es la expectativa y también hablemos rápidamente de cómo se consiguen las boletas. Las entradas entonces, la expectativa es que viajen más de 100.000 colombianos hacia Estados Unidos, México o Canadá.
Las entradas para fase de grupos, en la primera fase, que ya vamos a contar una por una, se pueden conseguir desde 300.000 pesos. Esto es un sorteo, ya voy a contar, pero la final sí ya tiene un precio, y es que si alguien quiere ir a la final, tiene que sacar de su bolsillo, de sus ahorros, de sus inversiones, 23 millones de pesos. Eso vale la boleta de la final, que se va a jugar en Estados Unidos. Vamos a ver entonces el tema de la venta de las 4 fases. La primera fase es un sorteo preferente. Los patrocinadores del Mundial, en este caso un banco, va a sacar una boletería, de hecho empezó a partir de hoy, una boletería especial para clientes que tengan un tipo de tarjeta Visa y que van a entrar en un sorteo, digamos como que sería un sorteo preferencial. Luego, a partir del 27 y 31 de octubre, en ese lapso, se va a abrir un sorteo para el público en general. Allí las personas que logren comprar pues tendrían este privilegio de asegurar un puesto en el Mundial, una silla en el Mundial. Luego se abriría una tercera fase ya con los partidos definidos a partir del 5 de diciembre. Este sería como un remanente, es decir, las boletas que no lograron venderse o que todavía quedan disponibles de ese primer sorteo. Y finalmente los que no logren comprar boleta ni en la segunda ni en la tercera fase, que son para clientes en general, tendrán que comprarlas a partir de 2026 en la cuarta fase. A partir de hoy entonces en la página de la FIFA ya se pueden conseguir esas boletas para quienes tienen esta condición especial de esa tarjeta. Vamos a ver entonces en el caso de Colombia, también en nuestro Video Ball, cuál es la expectativa y hacer un símil, por ejemplo, con el Estadio Azteca. Es uno de los estadios donde se va a jugar el Mundial de Fútbol, icónico Estadio Azteca de México. Le caben 83.000 espectadores. Si van 100.000 colombianos al estadio, podríamos decir que Colombia entera podría llenar el Estadio Azteca, por ejemplo, en uno de los mundiales, en uno de los partidos de este Mundial de Fútbol. Vamos a revisar ahora las sedes, porque Estados Unidos tiene la preferencia. Se habla de un Mundial de Norteamérica, pero pues es Estados Unidos el que concentra la mayoría de los partidos. Acá lo ven en el Video Ball. Canadá tiene solamente 2 sedes, Vancouver y Toronto. Estados Unidos tiene 11 sedes, tanto la costa oeste como la costa este. Vemos acá en el Pacífico San Francisco, Los Ángeles en el estado de California, pero también en el centro del país, Kansas, Dallas, Houston, en la parte también de la costa atlántica, Atlanta, Miami, Filadelfia, Nueva York y Boston son sedes, y en México se van a jugar en 3 sedes, en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Bueno, Juan, pues ratificó usted también esa cifra en promedio, 100.000 colombianos hasta ahora se proyecta, se espera que entonces asistan al Mundial, un dato que también nos daba Diego, y yo quiero hacerle una pregunta, Diego, también más a nivel de país, y es este tipo de eventos que tanto influyen también en la recuperación del sector turismo en Colombia, ¿qué tanto aportan en ese sentido? Bueno, yo creo que indiscutiblemente, sobre todo las agencias, yo creo que ahí habría que dividir un poco el mercado. Hay agencias que son, digamos, muy especializadas o que tienen público relativamente para el tema de estos eventos. Esas agencias seguramente van a crecer, digamos, en esos meses, sus ventas, va a tener un crecimiento interesante. Y la agencia que de pronto no está tan especializada, pero puede tener pasajeros que les puede interesar, puede que no tengan esa performance que tienen las otras, pero igual van a participar también. Yo creo que es un evento que en general mueve en total el tema de los viajes. Lo que sucede es que yo creo que toda la economía o mucha parte de la expectativa se concentra mucho en ese evento, puntualmente. Seguramente irá a movilizar, irá a impactar muchos de los renglones de la economía colombiana. Uno de ellos, por ejemplo, las agencias de turismo, la economía nacional, pero también la economía internacional, porque es la primera vez, ya se había hecho un mundial de manera conjunta, pero solo entre 2 países, Corea y Japón. Esta vez es un United entre 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Hablamos durante estos 60 minutos entonces de los beneficios, el impacto económico de la clasificación de la selección Colombia de mayores al Mundial de Fútbol 2026. A Diego, muchísimas gracias por haber acompañado esta conversación. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues muy complacido de haber estado por acá. A Juliana, muchísimas gracias, a Juan Guillermo también. Andrés, gracias a todos y a los televidentes, por supuesto. Nosotros nos reencontramos dentro de 8 días en una próxima cita con Hablemos de. Feliz noche.